Buenas. Los saludo en nombre de Jesús, esperando se encuentren bien, primero que todo. Vamos a ver un momentito, vamos a ver, ok. Problemas técnicos ahí que estamos tratando de conectarnos un poco, ¿no? Para poder compartir con ustedes un breve mensaje. Saludos a David que se acaba de conectar, saludos a los que próximamente se conectarán para poder compartir con ustedes este tema tan fascinante, tan asombroso, tan a veces lleno de perspectiva, no de estupor, ¿verdad? Saludos a César, saludazo mi hermano. Entonces, pues la idea pues es saludarlos primero que todo, ¿no? Y ver este tema tan fascinante, ¿no? Como lo son los personajes bíblicos. Saludos, Cecitar. Un abrazo, mi hermano. Saludos a David también, un abrazo. Pues la idea es esa, ¿no? Poder hacer un diálogo. Será importante también si tienen algunas preguntas o algún comentario con respecto a lo que son los personajes bíblicos, pues interactuar, ¿no? Entre nosotros y poderlo compartir, ¿no? Esa es la idea, poder compartir entre nosotros, sabiendo que Dios se sigue revelando, se sigue manifestando de muchas formas y como Él quiere, y pues hoy de una manera especial también lo puede hacer a través nuestro. Entonces, ojalá que se pueda suceder, qué bonito sería poder compartir un poquito con ustedes toda esta toda esta riqueza que pues la palabra de Dios nos regala y también pues desde la teología también nos regala. Entonces, comenzamos de una, ¿verdad? Comenzamos de una. Recordemos que la Biblia es la historia de salvación. La Biblia es la historia de salvación, ¿por qué? Porque en nuestra historia también acontece y se manifiesta Dios. Dios se hace cercano, Dios se hace presente, ¿verdad? Y recordemos que en toda la Biblia existe ese acercamiento por parte de Dios, lo que a veces nosotros recordamos como las alianzas, ¿verdad? Los momentos en que Dios se fue acercando para estar ahí con su pueblo. Entonces, lo más importante de todo esto que les quería compartir es lo siguiente. La Biblia tiene un proceso, ¿no? La Biblia tiene un proceso y ese proceso, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que es también los personajes que se encuentran en la Biblia, ¿verdad? Personajes que se encuentran en la Biblia. Ahora hablaba yo con un amigo mío, un amigo que puedo decir que es un amigo realmente, y él me hablaba y me decía, bueno, pero es que existe un personaje que aquí, que allá, bueno, y me hablaba de otros libros que son extra bíblicos, ¿no? O sea, que nosotros le llamamos apócrifos, ocultos, desconocidos, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer lo que es la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a referir a algunos personajes que se encuentran en uno de los libros llamado el libro de Génesis. Recordemos que Génesis significa origen, ¿no? Génesis, Bereshit, ¿no? En hebreo, origen, comienzo, es el principio, ¿no? Recordemos que el libro del Génesis, según los estudiosos en Biblia, se escribe posterior, cuando ya están todos compilados en lo que es la Biblia, ¿no? Todos reunidos, entonces hace falta el comienzo de esa escritura, entonces precisamente nos regala esos catequistas o ese catequista, el libro del Génesis, que es un libro hermoso. Y hablo de catequista, ¿por qué? Porque recordemos que el libro del Génesis se escribió bajo 4 tradiciones. A veces creemos que el libro del Génesis lo escribió solo una persona. De hecho, que si lo leemos en la Biblia, vemos como autor del Génesis a Moisés. A Moisés como autor del Éxodo, a Moisés como autor de Levítico, a Moisés como autor de Deuteronomio, de Números, etcétera. Entonces encontramos el mismo autor, ¿no? Y hay que tener cuidado ahí, ¿por qué?
Porque recordemos que el libro del Génesis duró muchos años, ¿no? En lo que fue la formación de sus diversas historias. De hecho, que en el caso del Génesis existieron 4 tradiciones, ¿no? 4 tradiciones muy interesantes, muy interesantes. ¿Por qué? Porque precisamente fue la tradición yavista, la tradición deuteronomista. Saludos a Jonce, la tradición sacerdotal, la tradición eloísta. Entonces existieron muchos catequistas que dieron su aporte en la conformación de un solo libro, incluso hablando, por ejemplo, del libro de el Génesis, ¿verdad? Entonces vea qué interesante. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque si no entendemos las tradiciones del Pentateuco, o sea, quienes escribieron estos 5 libros de la Biblia, estas comunidades que nos regalaron la Sagrada Escritura, no vamos a entender por qué utilizaban los personajes tantos años, ¿verdad? Como Matusalén, que lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura, que vivió 969 años, o como Moisés, que podemos decir que vivió 120 años, quizás más. Pero, ¿qué es lo importante? Que el libro del Génesis, en este caso, cuando nos habla de personajes, nos va a hablar de todo este tipo de edades, y nos va a hablar de Sem, y de Can, y de Enoc, y de Noé, 930, 950, etcétera. Nos va a hablar de diversos personajes y nos va de una vez a adaptar edades, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros datar o citar edades si primero no sabemos interpretar bajo qué género literario estaba escrito uno u otro libro de la Biblia. Entonces nos encontramos con personas no católicas o incluso católicas mal formadas que simplemente dicen, ay, es que en la Biblia está que Matusalén vivió 969 años y ya, ¿verdad? Ahí no es que queremos irnos a un racionalismo, ¿verdad? Y omitir la fe, sino un método teológico como se debe dar, ¿verdad? Ni tanta fantasía, ni tanto racionalismo, sino tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en todo método teológico. Más cuando de teología se hable, ¿verdad? Valga la redundancia, hay que tener siempre un equilibrio. Entonces hay que tener cuidado porque si todo el Pentateuco se duró más de 1000 años en escribir, entonces Moisés vivió más de 1000 y resto de años porque es el autor de todos los libros, ¿verdad? Entonces podemos irnos también a una fantasía, ¿no? Y dejar de lado o obviar cosas que son importantes, como cuáles. Por ejemplo, como Moisés puede, como personaje, puede escribir su nacimiento, cómo Moisés puede escribir su propia muerte, cómo Moisés puede escribir cuando pasaron el mar, pues, y fueron liberados de la esclavitud, y etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se puede haber vivido todos esos momentos y esas situaciones. Moisés entonces vivió de 1500 años. No, hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? O cómo, peor aún, cómo Moisés escribe el libro del Génesis cuando el libro del Génesis se termina de compilar en el siglo 2 y 3 aproximadamente antes de Cristo. Cuando Moisés existió en el siglo 15, hablemos del 1500 antes de Cristo. Entonces nos podemos encontrar muchas situaciones que a veces no pueden concordar. Si le habló de Moisés, igual si le hablaría de Adán y Eva, igual si le hablaría de Caín y Abel, igual si le hablaría de Noé. Muchos otros textos muy interesantes que lo que quieren darnos es una catequesis de fondo, ¿Y qué significa catequesis, William? Catequesis viene del término catequein, que significa instruir, enseñar. O sea, los libros de la Biblia son libros de fe y están escritos para enseñarnos, para catequizarnos una verdad de fe. Una verdad de fe. Y eso es lo más importante. Ahora, que el libro del Éxodo lo haya escrito, no Moisés, o que haya escrito una parte,
no, digámoslo así, no es pecado mortal colocar como autor a Moisés. Es muy normal, más en la época en que se escribían y se proliferaban los libros, poner como autor a una persona conocida, eso era normal, se le conocía como la pseudonimia, no colocar un segundo autor, aunque no sabemos cuál es el primero, pero es famoso y es conocido por todo el pueblo israelita Moisés, pues coloquemos Moisés, no hay ningún problema. Incluso, aunque no sepamos el nombre, también el nombre llamado Moisés también está para catequizarnos. De hecho, que Moisés significa lo que en ese caso el personaje hizo, ¿verdad? Moisés significa salvado de las aguas. No sé si recuerdan ustedes que Moisés fue salvado de las aguas de niño, ¿verdad? Por aquella sirvienta, ¿verdad? Que se encontraba egipcia y que se encontraba con el faraón y demás, y pues pudo salvarlo de las aguas. Entonces, eso es lo más importante, que todo tiene una catequesis, todo tiene una enseñanza. Desde ahí entonces podemos ver que existieron 4 tradiciones: la yavista, que le conocía a Dios como Yavet, ¿verdad? Que era, digámoslo así, que eran los que estaban ubicados, esa tradición en abajo, ¿no? En el reino del sur, en Judá. La eloísta también, ¿verdad? Que ya eran los que estaban ubicados en el reino del norte, Israel, ¿verdad? Estamos hablando de siglo X, siglo IX antes de Cristo. Estaba la deuteronomista, también, ¿verdad? Otra tradición muy interesante, ¿verdad? Que estamos ya hablando del siglo VI, que estaba en Jerusalén, y la sacerdotal. Habían 4 tradiciones. Por eso, cuando uno lee el libro del Génesis, uno se encuentra relatos que se repiten, ¿no? Que se repiten de una manera muy, muy interesante. Por ejemplo, el relato de la creación, que se repite, cuando habla de toda la separación de las aguas y demás. El relato de la formación de la pareja Adán y Eva, que se repite, viene en 2 capítulos distintos. Entonces, vea qué importante. En el Nuevo Testamento se conoce desde la teología bíblica como la máxima bíblica, ¿no? Porque la repiten varias veces. Acá nos damos cuenta que interfieren lo que son las 4 tradiciones que conformaron el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco, William? Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Penta, 5, teuco, rollo. Recuerden que antes los libros no venían en, como los conocemos ahora, sino en rollos, ¿no? Saludos a Mauricio Calderón, aquí compartiendo un poquito sobre lo que son los personajes bíblicos. Entonces, sabiendo entonces que existen 4 tradiciones, 4 comunidades, ¿no? Que se enfocaron a lo que fue escribir, ¿no? Lo que fue el libro del Génesis y otros libros, la mayoría del Pentateuco, podemos ver que también se valió de técnicas literarias. Vea qué importante, técnicas literarias. Ahora, yo sé que la Iglesia Católica, así hablándole muy en confianza y muy chotero, yo soy 100% católico, bautizado, amo a mi iglesia católica, pero normalmente saludos a Silvia, que se conectó, normalmente, un abrazo a todos. Normalmente la iglesia católica no es una prioridad pastoral, y lo repito, yo sé que tal vez me encontraré con muchos clérigos, sacerdotes y demás, pero no es una prioridad pastoral, una formación de un conocimiento bíblico profundo, sino que siempre piden más un testimonio de vida, ¿no? A la Iglesia Católica pues siempre le ha gustado más lo que es un testimonio de vida, y por ejemplo darle comida a un hambriento o a un necesitado, o ayudar con un diario a una persona necesitada, o pagarle el alquiler de una casa a una persona necesitada, que explicarle si Moisés fue el autor del Génesis o no, o del Éxodo o no. ¿Por qué? Porque hay una realidad de fondo que es la realidad pastoral. Recordemos que la iglesia tiene la realidad pastoral, el ministerio pastoral, el litúrgico y el magisterial. Y la iglesia normalmente
pues se enfoca más en el sentido pastoral. Ahora, no estoy con eso. Saludos al padre Reiner Castro que estuvo de... Saludos, padre, que está, por cierto, cumpliendo años de vida sacerdotal. Un abrazo al padre Reiner Castro, que Dios lo bendiga, que le siga dando muchos años de vida, padre, allá en Coronado. La gente de Coronado ha sido gente bendecida porque tiene al padre Reiner allá con ustedes. Estuvo el padre Jafé también. Y ahora está pues el padre Reiner, un gran misionero también. Estaba ahí conociéndolo poquito. No sé que sí nos colaboró mucho allá en la institución donde yo laboro. Así que padre, lo saludo en nombre de Jesús, esperando se encuentre bien y compartiendo aquí también con mis hermanos un poquito sobre lo que son los personajes bíblicos, ¿verdad? Los personajes bíblicos y las tradiciones del Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco, ¿verdad? Que estamos compartiendo un poquito. Saludos a doña Eli también. Y pues esa es la idea, ¿no? Darnos cuenta que la Biblia es un libro de fe. Saludos, padre. La Biblia es un libro de fe. Saludos a doña Eli. Y la Biblia como libro de fe, como un conjunto de libros, ¿no? Como una historia de salvación, como lo llaman desde la teología, nos va acercando a Dios. Y en cuanto a las tradiciones, pues existe la yavista, la deuteronomista, la eloísta y la sacerdotal. Y lo más interesante de todas esas tradiciones fue que fueron las que poco a poco conformaron lo que conocemos ahora como el Pentateuco. El Pentateuco, ¿verdad? O sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Que en cada libro de la Biblia hay mucha riqueza en sus géneros literarios. Porque si leemos el libro del Génesis, pues habrá mucha riqueza. Si leemos el libro del Éxodo, hay otro escrito bajo otro género literario. Levítico, otro género literario. Entonces, en cada uno hay géneros literarios diversos. Ahora, si adentramos un poquito a lo que son los personajes bíblicos, podemos encontrarnos también que de acuerdo al autor y a quien escribe, al geógrafo, podemos encontrarnos con personajes que están ahí para catequizarnos. Y yo les hablaba ya de Adán y Eva como personajes catequéticos, personajes simbólicos. Les comenté también de Caín y Abel como personajes simbólicos. Y así hay muchos más. Incluso hay personajes que por el nombre quiere decirnos algo. Por eso es importante que cuando lo leemos sepamos incluso también el nombre para saber si significa algo y si nos está diciendo algo. O sea, nos tiene que quedar claro que en la Biblia existen personajes históricos que existieron en su momento, ¿no? En el tiempo y demás, y también personajes simbólicos que están ahí porque quiere decirnos algo. O sea, que hay una verdad de fe más grande, ¿verdad? Ahora bien, hay otra situación que tal vez no lo hemos tomado en cuenta, que es importante tomarla. Si nosotros en algún momento queremos fijarnos en una genealogía, nosotros comenzaríamos desde nosotros a ir descubriendo nuestros ancestros, ciertamente, hasta llegar, no sé, hasta nuestros antepasados y poder descubrir, ¿no? Nuestra genealogía. Pero resulta ser que así trataron de hacer también el pueblo israelita, el pueblo hebreo, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque recordemos que en esa época, ¿verdad?, no solo habían lazos de sangre, sino que habían lazos de un pueblo y otro pueblo que estaban unidos, ¿verdad? Entonces, pues también ahí digámoslo así, la escritura pues también se basó mucho en esa unión, ¿no?, que entre amigos se convertían en hermanos, así en palabras en español, ¿no? Entonces tuvo mucho que ver, ¿verdad? Especialmente toda la historia genealógica de la genealogía, valga la redundancia, de los patriarcas, pues se pudo conformar de esa manera, pues, para decirlo de alguna forma. Entonces, ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Que existen muchos personajes en la Biblia que nos quiere decir algo y que están ahí porque tienen que ver con
nosotros. Noé, Sem, Caín, Abel, Adán y Eva, y muchos otros, Moisés, Josué, Aarón, el rey David, son personajes lindísimos que próximamente quizás podamos también compartir un poquito sobre esos personajes. No sé si tienen pues alguna pregunta con respecto a los personajes, les gustaría compartir. Ya sí nos ha quedado claro que también el escritor sagrado, el hagiógrafo, cuando colocó personajes y colocaba la edad, ¿no? La edad de esos personajes. Claro, ya te respondo, César. La edad de esos personajes en la Biblia, ¿eh? Recordemos que también fue una técnica literaria para hablarnos de la antigüedad, ¿no? Que había en la creación. Por eso habla de 969, 950, 930, Matusalén, Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tenerlo ahí. César, saludos. ¿Cuál es tu personaje favorito? El que más le ha llegado. Bueno, bueno, Jesús, vamos a ver, la Sagrada Escritura todo gira en torno de Jesús, ¿verdad? Jesús es el personaje de los personajes, ¿verdad? Dios que se manifiesta y que se hace presente ahí. Saludos a Yancy. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? César, obviamente, pues Jesús. Vamos a ver, César, todos los personajes en la historia de salvación del Antiguo Testamento, o la mayoría, están ahí como prototipos, como prefiguras, como modelos de lo que luego va a venir a ser Jesús. Y usted saque la cuenta. O sea, solo basta pensar un momento para darnos cuenta de eso. Todo el Antiguo Testamento prepara a el personaje por excelencia que va a ser Jesús en el Nuevo Testamento. Hablemos del primero, Adán, ¿no? Adán, si por Adán entró el pecado, por Jesús viene la salvación, ¿no? Dios que hace a Adán, pero que lo hace semejante a su hijo, a Jesús, ¿verdad? Adán que queda desterrado y fuera del paraíso, y Jesús viene y nos abre las puertas para llegar. O sea, Adán y Jesús es un paralelismo que existe enorme y grandísimo, y lo podemos encontrar no solo con Adán, lo podemos encontrar también con Moisés, ¿no? Moisés, tremendo, la historia de Moisés. Mañana vamos a hacer un paralelismo de Moisés con Jesús para que vean qué tremendo lo que podemos encontrar y qué grande y qué impresionante, porque nada más le puedo decir uno. ¿Qué hizo Moisés? ¿Quién es Moisés para el pueblo israelita? El Salvador. El Salvador. Y Jesús es nuestro Salvador. Mañana veremos profundidad, un paralelismo entre Moisés y Jesús para verlo más, porque nos vamos a dar cuenta que toda la vida de Moisés es la vida de Jesús, desde el nacimiento. Moisés nace de pequeño y casi muere, o sea, salvado de las aguas, iba a morir. Jesús igual. Que Jesús nace, tiene que salir corriendo porque lo van a matar, el rey de Herodes. Muy interesante. Entonces, vamos a ver un paralelismo entre Moisés y Jesús. Si nos vamos con el rey David también, ¿qué era el rey David? Era un pastor. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor, yo doy la vida por mis ovejas, y ellas me conocen y escuchan mi voz y me siguen. Pues eso es lo interesante de ver todos los personajes bíblicos, todos. Hay personajes incluso que están ahí, que no tienen principio ni fin, pero que están ahí porque luego va a venir Jesús a digámoslo así, a plenificar, a darle plenitud a esa catequesis del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Melquisedec. No sé si han escuchado el nombre Melquisedec, que es el rey de Salem. Recordemos que Jesús Jesús parte de su vida la desarrolla en Jerusalén, ¿verdad? Jeru, ciudad, Salem, paz, Salem, shalom, paz. Jerusalén, ciudad de paz. Recordemos que Salem, el rey Melquisedec, el sacerdote Melquisedec,
es un personaje que existe en el Antiguo Testamento, que luego también es pronunciado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Según el rito de Melquisedec, habla mucho de Jesús según el rito de Melquisedec, pero es un personaje que no tiene principio ni fin, y que nos va a recordar a Jesús, que no tiene principio ni fin, como Dios, como el verdadero Dios, el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso todos los personajes del Antiguo Testamento la mayoría son prefiguras y prototipos de lo que va a ser Jesús. La mayoría. El rey David es pastor, el rey David va a ser el rey que va, y Jesús es el verdadero rey, ¿no? Entonces, vamos a ver algo muy lindo. Vamos a ver, el día de mañana vamos a ver algunos paralelismos, al menos el de Moisés y el de Jesús, para que nos quede claro qué hermoso. Entonces, la respuesta a César sería, bueno, el personaje por excelencia de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, han habido personajes muy hermosos y que nos dan grandes catequesis. Por ejemplo, si César me pregunta, uno de los que más es el juez, uno de los jueces, yo sé que están pensando en Sansón, pero les voy a decir el juez Ehud. Ehud, no sé si han recordado a Ehud. La historia de Ehud es impresionante, es un juez del pueblo israelita que la verdad es discapacitado y llega a vencer a su pueblo, incluso con todo y la discapacidad y con todo y su necesidad especial, y llega a colaborar mucho el pueblo israelita. Mañana hablaremos del paralelismo de Moisés con Jesús y hablaremos un poquito sobre el personaje Moisés, la vida de Moisés. Así que no se lo pierdan porque mañana va a estar emocionante. Moisés es un gran personaje de la Biblia, es uno de los más grandes. Entonces mañana hablaremos sobre Moisés, hablaremos lo que se parece a Moisés y Jesús, ¿no? Desde niño Moisés qué hizo y Jesús qué hizo, de adulto qué hizo Moisés y de adulto qué hizo Jesús, y vamos a darnos cuenta incluso en el momento de la muerte, cómo murió o cómo se fue Moisés y cómo se fue Jesús al cielo. Muy interesante también. Entonces nos vamos a dar cuenta cosas muy extraordinarias. Saludos, saludos a mi hermano, el profe Miguel, Dios te bendiga, aquí compartiendo un poquito. Recuerden, ya voy a terminar el video, pero recuerden, el día de mañana no se les olvide conectarse, porque mañana va a estar muy emocionante. Vamos a hablar sobre un personaje de la Biblia llamado Moisés. Y vamos a hablar cosas extraordinarias de Moisés, extraordinarias, y vamos a hacer un paralelismo con Jesús, para que veamos la riqueza que tiene la Sagrada Escritura, la historia de salvación en nuestra vida, y por qué la mayoría de personajes en la Biblia simplemente nos quieren mostrar el rostro de Cristo, el rostro del Nuevo Testamento y también del Antiguo, porque el rostro del Nuevo Testamento, que es Jesús, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, es el mismo Dios del Antiguo Testamento que también se manifestaba. Entonces qué bonito verlo así. César, eso no es importante. No, pues sí, la he leído varias veces, pero no es importante. Lo importante es poder compartir y hacer presente, ¿no?, nuestra vida. Y bueno, leer la Biblia, sí, no cuántas veces, pero poder, como le digo, es más importante a veces dar un abrazo al que necesita, ¿no? Porque es donde la Biblia pues forma parte de la vida de uno, la verdad. Bueno, entonces mañana nos vemos, si lo permite. Saludos a todos y mañana estaremos compartiendo sobre el personaje de Moisés. Recuerden, vamos a hablar de personajes que tal vez ustedes no conozcan en la Biblia, porque son importantes. Hablaremos de personajes como Ehud, uno de los jueces. Hablaremos también sobre Sara, sobre Tobit, sobre todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Hablaremos ahí. Lo vamos a hacer variado, no estamos llevando una cronología bíblica, una secuencia bíblica, de no hay secuencia cronológica, ¿no? Los libros se escribieron en diferentes épocas y simplemente cuando los incluyeron con un sentido, una perspectiva. Entonces, mañana nos encontramos, si Dios lo permite, igual a las 8:30. Bueno, siempre comenzamos 8:35 por ahí. Entonces, mañana vamos a compartir un poquito sobre el libro de Moisés. Y recuerden, la idea pues es ver esto y al final poderlo certificar también, ¿no? A partir de mañana ya comenzamos ya el curso de los personajes bíblicos. Si Dios quiere, mañana comenzamos y vamos a entregar un certificado que ya nos ha permitido, ¿no?, el MEP y demás, para poderlo certificar y poderlo firmar y poderlo sellar. Entonces vamos a dar un pequeño certificado, ¿no?, que durará pues 2 meses. Será
precisamente comienza el día de mañana, se me olvidó decirles, el día de mañana, ¿no? Entonces mañana estaremos, mañana y miércoles y el día jueves, y regresaríamos la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Sobre los personajes de la Biblia. Veremos los que se puedan, ¿no? A veces pinceladas porque no podemos ver todo, pero algunos personajes muy interesantes, cosas muy interesantes. Así que preparen sus preguntas mañana con respecto a Moisés para compartir bastante si tienen alguna duda con respecto a Moisés, el libertador. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones.